El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo del tiempo durante el año, en estas semanas previas al inicio de la Cuaresma, tenemos para nuestra reflexión este texto del Evangelio de Lucas, tomado del capítulo 4, versículos 21 y siguientes, que son la continuación de lo que leíamos el domingo pasado. El domingo pasado nosotros lo veíamos a Jesús ir a su pueblo, a Nazaret, ahí donde se había criado, ir a la sinagoga, tomar el libro del profeta Isaías y leer ese pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, y a proclamar un año de gracia del Señor. Y terminado esa lectura, Jesús dice: esta profecía que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Es decir, aquí estoy yo soy el que tenía que venir, en pocas palabras. ¿Qué pasa? Sus contemporáneos, sus paisanos, aquellos que vivieron toda la vida con él, que lo conocían de años, se sorprendieron ante esto. Por un lado sabían la fama que Jesús traía, porque sabían lo que había pasado en Cafarnaún, cómo se había manifestado el Señor, las cosas que había hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se mostraban sorprendidos, y su sorpresa era: este es el hijo de José, este es el carpintero, el hijo del carpintero, lo conocemos desde siempre, jugaba con nosotros cuando éramos chicos, compartía con nosotros la vida de todos los días. Y claro, les resultaba difícil comprender cómo ahora, en esta persona que ellos conocían, en esta persona que había estado siempre con ellos, se podían manifestar y ver estas cosas. Es decir, les costaba ver y entender que la gracia de Dios obraba a través de una persona que ellos conocían desde siempre. Esto es algo bastante cotidiano, generalmente nos pasa, ¿no? Y por eso es que Jesús dice: ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Y por eso también le pone el ejemplo de la viuda de Sarepta o el ejemplo del sirio Naamán y las vicisitudes de los profetas Elías y Eliseo. Y claro, todo esto los hace enfurecer. Pero ¿qué es lo que pasa con los nazaretanos? ¿Son malas personas? No,
No necesariamente. Como en toda sociedad humana, como en todo pueblo, como en toda en todo lugar, en toda sociedad, hay buenos y malos. Hay personas mejores, personas peores, personas más honestas, personas menos honestas, pero había de todo, no necesariamente eran malas personas. ¿Eran personas poco piadosas? No, eran todas personas que iban como todo piadoso israelita a la sinagoga todos los sábados a escuchar la lectura de la palabra de Dios y a escuchar la enseñanza del rabí. Entonces no eran personas que faltaban de fe, no eran personas que no practicaran la fe, eran personas piadosas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Y bueno, en esto tendríamos que hacer referencia a lo que dice San Pablo en la segunda lectura, que es muy interesante. En la segunda lectura del día de hoy leíamos el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, el famoso, de la primera Carta a los Corintios, el famoso himno de la caridad, que daría como para hacer un tratado aparte, pero hay una partecita de ese texto en la que San Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Ahora que soy un hombre, he dejado de lado las cosas de niño. Es decir, ahora que soy un hombre, he madurado. Y aquí está el punto: la maduración en la fe. Porque nosotros hemos recibido la fe en nuestro bautismo de manera infusa. Gracias al acompañamiento de nuestros padres y de nuestros mayores, hemos ido creciendo y viviendo esa fe en las distintas etapas de nuestra vida. Y eso le pasaba al piadoso israelita de esa época, a los paisanos de Jesús, a los nazaretanos. También habían recibido la fe, se las habían enseñado. ¿Pero qué? ¿Qué sucedía? No habían madurado en la fe. Seguían todavía teniendo una fe de niños. Una fe de niños que les impedía ver la gracia de Dios obrando a través de distintas personas que se manifestaban y que convivían con ellos, inclusive a través de algún conocido, como era el caso de Jesús. Claro, seguramente que si hubiera hablado de algún profeta o de alguna persona que hacía cosas maravillosas y que venía de otro lado, tal vez lo hubieran recibido con aplausos y con los brazos abiertos. Pero este era el hijo de José, el hijo del carpintero. Conocemos a su mamá, conocemos a su papá, conocemos a sus parientes. ¿De dónde le viene todo eso? Y ahí está el problema. Cuando nosotros recibimos la fe cuando chicos, o a la medida que hemos ido creciendo, si maduramos también en la fe, vamos descubriendo no solo las bellezas de la fe, sino que vamos descubriendo de qué forma tenemos que vivir la fe. Entonces, si en algún momento aprendimos los 10 mandamientos y los veíamos como una serie de prohibiciones u órdenes, desde la fe y desde la madurez de la fe, entendemos que los 10 mandamientos no son un fin en sí mismo, no son una sarta de obligaciones que tenemos que cumplir y que tenemos que portarnos bien. No, entendemos que esos 10 mandamientos fueron puestos por el Señor como una guía, como un camino para ayudarnos a vivir nuestra fe, para ayudarnos a alcanzar la salvación. Una salvación que luego nos va a traer Jesús, pero Jesús en ningún momento cambió los 10 mandamientos o en ningún momento dijo que algún mandamiento no corría más. Si nosotros vemos los 10 mandamientos solamente como una imposición, y obviamente que nos vamos a rebelar. Pero si nosotros entendemos los 10 mandamientos como una ayuda, un camino que nos muestra el Señor, en aras del orden, en aras
de organizar, de ordenar las relaciones entre los hombres y Dios y entre los hombres entre ellos. Entonces nos damos cuenta que los 10 mandamientos no son un fin en sí mismo, sino que están ordenados a la armonía de la creación y de los distintos estamentos de la creación. Porque hay algo que nos tiene que quedar en claro. Un precepto, por más que sea divino, no es un fin en sí mismo, sino que ese precepto divino está finalizado a ayudarnos a alcanzar esa plenitud de ser que nos es debida como imagen de Dios. Una imagen de Dios que tenemos en nosotros mismos a partir del mismo instante de la creación. Lógicamente que desde la óptica del misterio de la redención, esa plenitud de ser se supera y entonces alcanzamos la condición de hijos de Dios por adopción. Y nos hacemos hijos de Dios en el bautismo. Lo mismo sucede en el plano de la sociedad. Cuando nosotros sabemos que en nuestra sociedad hay leyes que están dictadas para el bien común, si nosotros somos inmaduros, vamos a tratar de cumplir la ley para que no nos castiguen. Por ejemplo, vamos a respetar un semáforo para que no nos hagan una multa. Pero si tenemos madurez, si hemos madurado, vamos a entender que ese semáforo lo tenemos que respetar por el bien de los demás y por el bien nuestro, para no ponernos en riesgo nosotros, sino ponernos en riesgo a los demás. Con los 10 mandamientos pasa exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al texto del Evangelio, nos encontramos con que estos paisanos de Jesús se les hace difícil, tienen dificultad para entender la acción de la gracia de Dios a través de esta persona que ellos ya conocen. No podemos pretender todavía que hicieran el paso para entender que se trataba del Hijo de Dios. Pero sí podían haber entendido y podían haberse dado cuenta que esta persona que tenían ahí adelante estaba actuando en nombre de Dios y les estaba trayendo un mensaje de Dios. Entonces, como no sabían qué hacer con él, deciden deshacerse de él. Pero Jesús se escabulle. Claro, todavía no había llegado la hora de Jesús, esa hora de la que tanto nos habla el Evangelio de Juan. Cuando llegará la hora de Jesús, el Viernes Santo, Él va a subir a la cruz y va a dejar que le quiten la vida para ofrecerle al Padre su vida por la salvación de la humanidad, ofrecerle al Padre su vida y todos los pecados de la humanidad que Él va a cargar sobre sí hasta la cruz. Pidámosle al Señor que nos ayude a madurar en la fe, que nos ayude a descubrir la acción de Dios en los distintos momentos de nuestra vida y a través de las distintas personas que se nos pueden presentar en nuestro camino. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.